Bueno, muy buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos hoy a estudiar lo que son los antimicóticos y los AINES, los diferentes tipos de antiinflamatorios que existen, el uso, la acción terapéutica y los efectos adversos que provocan. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, profe. Listo, muy bien. Hoy vamos a empezar con una clase de antimicóticos. Los antimicóticos son aquellos tratamientos que sirven para poder mejorar o también poder eliminar la cantidad de hongos en diferentes partes de nuestro organismo. Ya, según el órgano al que ataque o el tejido al que ataque, se lo considera el nombre, ¿ya? Entonces, tenemos como tiña, son erupciones en la piel en diferentes partes del cuerpo, especialmente en el cuero cabelludo, ¿ya? Lo que comúnmente lo conocemos como caspa, muchas de las veces suele esto producirse por un hongo que comúnmente se lo llama tiña, ¿ya? En algunos casos, en otros casos no, en otros casos se da simplemente por una resequedad a nivel de cuero cabelludo. Pero cuando esto ya se vuelve extenso y se vuelve crónico, tiene que ser tratado con antimicóticos, ¿ya? Luego tenemos el conocido pie de atleta. Ese de aquí es un enrojecimiento de vesículas y grietas entre los dedos de los pies, ¿ya? Según el tratamiento se lo da según qué tan complicado o qué tan atacado esté el pie por los hongos, ¿ya? Entonces, si está empezando, es un tratamiento leve y si ya está un poco complicado, hay tratamientos que llegan a durar hasta años. Entonces, dependiendo de ello, va a ser el tratamiento. Tenemos la pitiriasis vesicular, que son placas escamosas redondeadas en la piel del tronco y de la espalda. Ya, esas comúnmente son hongos que se da por meterse en aguas que son sucias, ya, o en charcos de agua, comúnmente más aparece en los carnavales, en los pacientes que juegan con barro, con lodo, con este tipo de aguas sucias o de aguas estancadas y aparece este tipo de mancha, ¿ya? También se suele dar mucho y es muy común en pacientes que trabajen en la agricultura y en la ganadería, ya porque ellos pasan en contacto directo con lo que son, perdón, permítame un ratito, por favor. Listo. Pasan en contacto con con lo que es el agua y con lo que son las plantas, ¿ya? Entonces, por ello es también bastante común. En los niños también, sobre todo porque pasan en contacto con la tierra, ¿ya? También tenemos la onicomicosis, que estos son hongos de las uñas, micosis en las uñas, pérdida de cutícula y destrucción de las uñas, ¿ya? Este hongo es fuerte, ¿ya? Por esto, estos hongos cuando ya ingresan a la uña, sobre todo en la uña del pie, por ser una zona húmeda que siempre pasa con zapato, tiende a ser más difícil de poder eliminarlo que un hongo que lo podemos encontrar en uñas de manos, ¿ya? Y tenemos por último la candidiasis. Dice la candidiasis, bulbo vaginal con secreción y picor. También tenemos la candidiasis bucal, que son placas blancas en la lengua y en la parte del paladar. O también tenemos candidiasis cutáneo, que se presenta más en la zona axilar y en la zona inguinal, ¿ya? La mayoría de hongos, para que un hongo crezca, tiene que cumplir varios factores. Por ejemplo, uno de ellos es que tiene que ser una zona húmeda, ya que esté en constante humedad, tiene que ser una zona que también esté en la oscuridad, ya. Entonces, esos dos factores tienen que cumplir para que haya una multiplicación de hongos, ya.
Todas estas clases de aquí cumplen esa función, ya cumplen estas funciones y por tanto se desarrollan los hongos. Como les digo, según la complicación del hongo, se da el tratamiento. Son tratamientos cortos en algunos casos y en otros casos suelen ser hasta años, ¿ya? Tenemos aquí diferentes presentaciones de medicamentos, de principios activos de los que vamos a ver posterior, pero en diferentes formas farmacéuticas. Tenemos el Nistader, que es una crema para área de la piel. Ya también se le ocupa mucho en pacientes que sufren de pañalitis, irritación a nivel de en los glúteos, en los bebés o en la parte vaginal. Ya tenemos Lomecan, que es una crema vulvovaginal y también intravaginal. Y tenemos el Ketocon, que este tratamiento viene también en crema, como también viene en cápsulas. Listo. Dentro de este cuadro tenemos lo más básico, los que más se venden, los que más recetan los médicos dentro de los antimicóticos. Recordemos que el antimicótico también al momento de medicar, de medicarse, ¿no? Al momento que el doctor envía una receta, tenemos que tener mucho cuidado con los antimicóticos. ¿Por qué? Porque también causan resistencia, igual que los antibióticos. Entonces, si se empieza un tratamiento de antimicótico, este tiene que terminarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque en tal efecto, si no se lo termina, puede ser que cause resistencia y para la próxima vez que le dé un proceso micótico, tiene que utilizar un antimicótico más fuerte o un antimicótico combinado. Es por eso que se tiene que dar el tratamiento correspondiente y el tratamiento adecuado para los días que son. Ya entre los principios activos tenemos ketoconazol, que es uno de los más conocidos, miconazol, fluconazol, clotrimazol, nistatina, terbinafina y bifonazol. ¿Ya? Dentro de los nombres comerciales, ketoconazol tenemos como Ketocon. Este viene en una presentación de crema y de comprimidos. Tenemos el Baxiduo. El Baxiduo también es ketoconazol, pero en algunos casos viene combinado con clotrimazol o también viene combinado con un antibiótico. ¿Ya? Entonces, por eso se llama Baxiduo. El Blindex Duo igual viene ketoconazol y viene más clindamicina, ¿ya? Este tipo, el Baxiduo y el Clindex Duo son para tratamientos que ya una crema simple, como es el clotrimazol, ya no ejerce un efecto. Entonces, para ese tipo de tratamientos, se los utiliza estos porque ya son combinados. Baxiduo y Clendix Duo son tratamientos para nivel vulvo e intravaginal, ¿ya? Entonces, el tratamiento, si viene en lo que son óvulos, viene para 7 días. Entonces, se tiene que colocar los 7 días, ¿ya? Un punto muy importante. Siempre que existe una infección por hongo o por bacterias a nivel vaginal, siempre tiene que ser tratada la pareja, no solamente la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre, en el momento que existe esta contaminación, quiere decir, así sea que haya sido la mujer o el hombre contaminado, en este momento del contacto sexual, se conectan, se contaminan los dos, ¿ya? Entonces el tratamiento de nada va a servir a la mujer si el hombre no se trata, porque el momento de volver a tener relaciones va a volver a contaminar a la mujer. Entonces, por eso siempre este tipo de descontaminación para poder matar totalmente el hongo o la bacteria, tiene que ser un tratamiento en pareja, ¿ya? Dentro de la acción terapéutica del ketoconazol, tenemos para micosis superficiales y sistémicas. Cuando hablamos de sistémicas, hablamos también vulvovaginal, ¿ya? Y micosis superficial, estamos hablando de hongos directamente en la piel. Tenemos el miconazol. Tengo dos nombres comerciales como Doxifen y Clamox. Estos son para infecciones por hongos vaginales específicamente. El Doxifen también viene dúo, viene mezclado, miconazol y un tipo de antibiótico. Es otro tipo de medicamento que se lo utiliza cuando es combinado, en ciertos casos cuando los antimicóticos simples ya no sirven, ¿ya?
no hacen un efecto. El fluconazol es uno de los medicamentos más utilizados, ya uno de los antimicóticos más utilizados. Viene en 3 tipos de dosis, viene en 150, en 200 miligramos y en 300 miligramos. Dependiendo del tipo de infección micótica, se da el tratamiento. Este tratamiento normalmente es una tableta por semana, por 4 semanas, el más básico, ¿no? Entonces, si el hongo es más fuerte, necesitan más tiempo, pero normalmente siempre se da una tableta semanal y de ahí sí el tiempo según como lo diga el médico. Dentro de nombres comerciales tenemos el Fluces y el Fluorostic. Son 2 tipos de medicamentos comerciales que tienen como principio activo el fluconazol. ¿Para qué tipo de hongos nos sirve este? Este nos sirve tanto para micosis urofaringea, ¿no? Tenemos de la faringe, tenemos vaginal, oral y urinaria. Para esos 4 tipos de micosis, tenemos este tratamiento de fluconazol. El clotrimazol actualmente es uno de los más utilizados cuando hay tratamientos, uno de los tratamientos más utilizados cuando existe una candidiasis simple, ¿ya? Cuando existe este tipo de enfermedad o este tipo de infección, lo que más se da es el clotrimazol. Ese viene en concentraciones del 1 y el 2%, ¿ya? Al ser uno de los más utilizados, muchas mujeres lo han utilizado mal y por ello ya no da el mismo efecto que anterior. Toca darle o dosis más alta o cambiarle o combinarle el medicamento, ¿ya? Dentro de los nombres comerciales más comunes que vendemos en una farmacia tenemos Lomecan, Ginocanesten y Clomazol. Lomecan y Ginocanesten vienen en 2 presentaciones, vienen en óvulos y vienen en crema. Estos son estrictamente para 3 noches. Entonces, esto sí se debe aconsejar para las 3 noches, ¿no? Viene un tratamiento, entonces esto se lo tiene que cumplir, ¿ya? Y el Clomazol, viene en óvulos, viene en 5, pero su tratamiento son por 7 días, pero su presentación en el cartón vienen por 5. No, perdón, vienen por 3. Entonces, el tratamiento más suave es por 7 días, ¿ya? ¿Para qué nos sirve el clotrimazol? Específicamente para candidiasis vulvovaginal, ¿ya? Tenemos seguido la nistatina. Como nombres comerciales tenemos la acronistina o la Nistader. Estos 2 tipos de medicamentos, la acronistina es más utilizado a nivel bucal, ¿no? Viene como jarabe o viene como gotas. Comúnmente más se lo consume o más lo consumen los niños en temporada luego de Navidad, lo que es el mes de enero. ¿Por qué? Porque la acumulación de galletas y dulces, todo lo que son cosas de Navidad, al mes de enero llegan a subir a aumentar la cantidad de hongos y esto provoca una micosis bucal. Entonces, ¿cómo se conoce eso? ¿Por qué? Porque la lengua va a estar blanca y el paladar también blanco, como si hubieran tomado leche. Ya como si recién hubieran acabado de tomar leche, se pone la lengua y el paladar de los niños cuando están con hongos, ¿ya? Luego, como otro síntoma, va lo que es la fiebre. En algunos casos van náuseas, diarreas, pero la forma más clara de poder identificar que es un hongo es por la identificación blanca que tiene, ¿ya? Tenemos también la Nistader, como les indiqué anteriormente, es una crema que más se le utiliza para la pañalitis, ¿ya? Acción terapéutica de la nistatina, tenemos tratamientos y profilaxis en la candidiasis urofaringeas, intestinales y vaginales. ¿Ya? Para este tipo de tratamientos se los utiliza. Profilaxis, ¿por qué? Profilaxis porque también cuando existen infecciones en niñas, infecciones micóticas, este nistatina se lo suele administrar también con metronidazol, ¿ya?
Y esos, los dos van a ayudar a lo que son tratamientos de candidiasis. La terbinafina es un antimicótico específicamente para los hongos de los pies. Mucha gente también utiliza la terbinafina para lo que son hongos a nivel axilar y también a nivel de ingles. También les sirve para ese tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque estos tienen un mejor actuar en las zonas que son húmedas y las zonas que son oscuras. Dentro de los nombres comerciales tenemos el Amisil y el Silcamedic, dentro de los que más se venden aquí, ¿ya? Y tenemos el Bifonazol, que como su nombre comercial es Unesia, actualmente en el Ecuador es el único medicamento que es utilizado para micosis de uñas, ¿no? La única crema. Ahora, tenemos un pequeño detalle con el Bifonazol, sobre todo con la presentación de Unesia. ¿Cuál es el detalle? Muchas personas llegan a la farmacia, lo compran porque hay full propaganda de él, pero resulta que pasan 2, 3, una semana, incluso hasta 15 días, y no les hizo ningún tipo de efecto. Entonces la gente llega a quejarse en la farmacia, este medicamento no sirvió, este medicamento no me hizo efecto, yo me coloqué más de 15 días y resulta que no me sirvió para nada. No es que no sirve, tiene un principio activo, ¿ya? El principio activo es un antimicótico, sirve. Ahora el detalle es que lo están colocando mal, ¿ya? Entonces, ustedes como auxiliares de farmacia tienen que saber la colocación adecuada de estos tipos de medicamentos, ¿ya? Este tipo viene en una crema, el Bifonazol viene en una crema, en un empaque tomate, me imagino que algunos lo deben conocer. Ahora, el tratamiento del adecuado no es colocarse directo en la uña, ¿no? No es que tengo como una doble uña y tengo blanca esta uña, me la coloco directo, no. Se tiene que realizar un limado, ¿ya? De manera de que esta parte de arriba, la capa gruesa de la uña desaparece y ahí se coloca el bifonazol o la unesia, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer primero, porque si ustedes lo ponen solo en la uña y no se realiza el limado, no va a poder penetrar el medicamento a través de esa uña, porque la uña es demasiado gruesa y el hongo hace que se oculte, que se oculte más y no permite penetrar la cantidad de medicamento que necesitamos. Es por eso que es importante el limado de la uña para luego ser colocado el medicamento. ¿Ya? Listo, tenemos algún tipo de pregunta respecto a estos medicamentos, a lo que son los antimicóticos. ¿Ninguno? ¿O sí tenemos muchas preguntas y no me quieren preguntar? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué es recomendable tratamiento usar para los hongos en los tobillos, más o menos la parte de los tobillos, todo eso? En la parte de atrás de los tobillos. Bueno, No, uno de los enfrente. Es como decir de los dedos, toda esa parte, lo que corresponde al pie, o pero sea, la parte me del estoy pie, refiriendo al pie, a esta parte. no, más para atrás, como decir en la rodilla, más o menos todo eso, esa parte, O sea, en para la parte abajo así, superior. exactamente. Entonces, toda la parte de la rodilla hacia abajo, de la rótula. ¿Estamos Sí, hablando de ahí? exacto, sí, es todo. Ya. Hasta Ahora, ¿cuál llegar es al la pie. parte importante? Ya, muy bien. ¿Cuál es la parte importante aquí? Primero, ver qué tan grande es el hongo, ¿no? No podemos darle un medicamento simple a una persona si el hongo es grande, ¿ya? Entonces, primero se realiza una limpieza. ¿Cuál es la forma de limpiar? Va y se limpia con agua tibia y con gasa. Nunca lo hagan con algodón porque se quedan las pelusas, entonces siempre se tiende a lavar con gasa de arriba hacia abajo. Ya, si ya se realizó la limpieza, ya no se puede volver a usar la misma gasa. Luego de eso tenemos que ver qué tan grande es, ¿ya? Si es grande, tenemos que colocar una crema, como por ejemplo, dentro del sistémico tenemos el ketoconazol, ¿ya? Aquí como nos dice,
¿Ya? Entonces podemos colocar ketoconazol en la zona, pero aparte, si es grande la herida, tenemos que ya utilizar un medicamento, ¿ya? Un medicamento bioral. Ya no nos va a funcionar solo con cremas. Las cremas funcionan cuando las erupciones por hongos son pequeñas. Cuando ya son grandes, ya necesitan de ley tratamiento vía oral, ¿ya? Entonces, se puede utilizar un fluconazol, el más suave de 150 por 4 semanas, uno semanal y la crema, hasta que se da totalmente. La alimentación también va, por ejemplo, se tiene que evitar cosas picantes, ¿ya? Cosas que sean infecciosas como es el chancho, como es el aguacate, el maní, este tipo de cosas se tiene que evitar, ¿ya? ¿Para qué? Para permitir morirle. Y la parte más importante, cuando está en un tratamiento para hongos sobre todo, es que el área tiene que estar expuesta al ambiente. Recordemos que los hongos crecen en áreas húmedas y en áreas oscuras. Entonces tiene que pasar el mayor tiempo expuesto al calor. Eso le va a ayudar a solucionar el problema. En caso de que con ese tratamiento no pasara y vuelve a rebrotar, ahí sí se aconseja un cultivo, ¿ya? Entonces, un cultivo que se considera, se coge un hisopo y se coge una muestra por medio de barrido de todo el área donde tiene el hongo, ese se lo siembra en un agar y se ve los resultados. Obtenidos los resultados, vamos a atacar directamente al hongo que está ahí, ¿ya? Porque recordemos que anteriormente le dimos un medicamento, pero para todos los hongos, no para uno específico. Entonces, cuando ya se hace un cultivo, podemos atacar directamente al hongo que está ahí. Ya no vamos a hacer de tin marín, no, vamos a atacarlo directamente a eso. Entonces, ahí es cuando ya se tiene que ver el tratamiento, el tiempo y todo ello, dependiendo el hongo si es fuerte o si se lo puede matar con tratamientos pequeños. Listo. ¿Alguna pregunta más tal vez? Gracias, profe. Y disculpe, ¿con un especialista para tratar? O sea, para hacer unos exámenes, digamos, porque tengo un familiar que ya lo tiene hace mucho tiempo. Ya. Lo que yo le recomiendo, con un médico general no hay problema, porque a la final la única forma que van a poder comprobar es haciéndole un cultivo y un cultivo le van a hacer en un laboratorio. Ya, entonces, aquí casi no tiene que ver el médico a tratar porque el cultivo lo van a realizar en un laboratorio. Entonces, posterior, se pasa la lectura al doctor y ahí va a saber cuál es el tratamiento adecuado para él. Entonces, el cultivo se lo realiza en cualquier laboratorio, más o menos tiene un precio de 12 a 15 dólares y se tarda de 4 a 8 días en entregar, según el hongo, qué tiempo se demora en multiplicarse. Muchas gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tal vez respecto a los antimicóticos? Listo. Un consejo que va sobre todo a las mujercitas, ¿ya? Cuando hablamos de tratamientos antimicóticos para nivel vaginal causado por candidiasis, ¿ya? Cuando hacemos tratamiento para estos, hay muchas mujeres que desean que les pase de un día para otro. Todo tiene su tiempo, ¿ya? Entonces, hay muchas mujeres que se ponen el primer día y el otro día ya se encuentran bien. Tenemos que terminar el tratamiento. Hay mujeres que pasan 2, incluso hasta 3 días y no cede todavía bien los síntomas y resulta que va a la farmacia y le vuelve a decir, no, que le dé otra crema porque esa le salió mala. No, no es que le salió mala, es que está ejerciendo un efecto. No todos los hongos van a actuar de la misma forma. Entonces, unos van a morir más lentamente y otros más rápido, ¿ya? Entonces, eso tenemos que entender que los tratamientos tenemos que cumplirlos adecuadamente. También, cuando se está en tratamiento, no se tiene que comer cosas picantes, no se tiene que comer cosas irritantes, ¿ya? Porque esos van a causar inflamaciones y no van a permitir que el medicamento ejerza su efecto. Otra cosa, cuando ya está avanzada el proceso de micosis,
a nivel vulvovaginal, ya no va a ser, solamente ya no va a ser micótico, ¿ya? O sea, no va a ser la picazón a nivel vaginal, sino que posiblemente ya también le provocó una infección de vías urinarias. Entonces, también va a ser un malestar en las vías urinarias. Esto sucede comúnmente después de 5 a 7 días después de tener un proceso de micosis vaginal. Ya si no se da un adecuado tratamiento, migran y activan las bacterias y causan una infección de vías urinarias, acompañada de la infección micótica. Entonces ahí el doctor hace un tratamiento para los dos, para matar los hongos y para matar las bacterias. Listo. ¿Alguna pregunta al respecto? Perfecto. Entonces, vamos con la otra clase, ¿ya? Muy bien. Esta semana también vamos a avanzar a ver un poquito de lo que son los AINES. ¿Ya? Los AINES son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. El resumen de ellos se los conoce como AINES. Los AINES se los utiliza normalmente para el dolor, para la fiebre y para controlar la inflamación. Ahora, tenemos aquí una tabla en la cual nos permite diferenciar las características entre un dolor agudo y un dolor crónico. Dependiendo del tipo de dolor que presente la persona, se da el tratamiento. Existe gran cantidad de AINES, gran cantidad de antiinflamatorios, pero debemos saber qué sirve para qué, ¿ya? No podemos darle un tipo de medicamento fuerte a una persona que solamente se golpeó, por ejemplo, el codo, solo fue un golpe. No es el mismo tratamiento de antiinflamatorios a una persona que se rompió un hueso, ¿ya? Entonces, tenemos que saber diferenciar los tipos de dolores para poder dar el antiinflamatorio adecuado. Tenemos dentro del dolor agudo. El dolor agudo es un síntoma, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Me golpeé y por eso me duele y es un síntoma el dolor que tengo. Ahora, un dolor crónico es una enfermedad. Esto va derivado de una enfermedad. Lo vamos a poner como ejemplo a la gota o la artritis reumatoide. Ya, este es un dolor agudo porque es provocado por una enfermedad que va a causar inflamación a nivel de articulaciones. Dentro del dolor agudo, ¿qué más nos dice? Es estimulación por vías nociceptivas. No, las vías nociceptivas son impactos al momento, ¿ya? Mientras que el dolor crónico puede persistir después de una lesión, ¿ya? Va a durar por un largo tiempo. Función protectora. Un dolor agudo hace una función protectora. Recordemos que nuestro cuerpo es sabio. Entonces, el hecho de sentir un dolor es una función protectora de nuestro organismo. De corta duración. Ya, este dolor, como se hace un proceso, puede estar durando hasta máximo un mes. No puede durar más. Tiene un origen desconocido, sobre todo es una lesión tisular, quiere decir que es una lesión externa, que provoca un poco de ansiedad y un poco de irritabilidad según qué tan fuerte sea el dolor, ¿ya? Ahora, el dolor crónico no es función protectora, ya es una enfermedad que va, ¿ya? Entonces ya no hace una función protectora. No es que porque me golpeé me duele, no, ya es una enfermedad y es un dolor constante que solamente lo van a bajar o lo van a disminuir con antiinflamatorios. De larga duración, puede durar 6 meses como puede durar años. Un origen incierto, muchas de las veces es un origen incierto. ¿Qué provoca esto?
depresión y alteración del comportamiento, ¿ya? Entonces, según el nivel de dolor crónico, nos va a provocar tanto depresión como alteraciones al comportamiento. Por eso incluso hay medicamentos que no son AINES, que ya son opioides, pero tienden a darles a pacientes con dolor crónico porque ya los AINES ya no ayudan a este dolor, ¿ya? Entonces ahí también tenemos medicamentos como son psicotrópicos y estupefacientes. Dentro de ellos tenemos la morfina. La morfina es un medicamento que es para dolor, pero ya dolores crónicos, que se lo coloca en pacientes que ya están terminales, en pacientes de cáncer ya terminales. En este tipo de pacientes ya se pone este medicamento porque los AINES ya no provocan ningún tipo de acción, ya no van a servir para esa persona. Ahora, vamos con el primer grupo. Tenemos los salicilatos. Los salicilatos poseen una acción analgésica, antipirética y antiinflamatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a quitar la inflamación, va a quitar la fiebre y va a ayudar al dolor. Dentro de los nombres comerciales, dentro de los principios activos es el ácido acetil salicílico. Nombres comerciales, de los más comunes tenemos el Azawin, tenemos la aspirina, tenemos otro tipo de medicamento que se llama plaqueta, también tenemos la cardioaspirina, todos ellos tienen el mismo principio activo. Lo que cambian un poco es en los miligramos, ¿no? Viene en presentación de 81 miligramos, de 100 miligramos y de 625 miligramos. La aspirina efervescente, que normalmente la gente la consume para el dolor de cabeza, estos tienen 625 miligramos de aspirina más cafeína, ¿ya? Dentro de la dosis tenemos que es un medicamento que está bajo receta médica, ¿ya? Un medicamento bajo receta médica, ¿por qué? Porque además de ser analgésico, antipirético y antiinflamatorio, también produce, es un antiplaquetario, ¿ya? Entonces ayuda a que la sangre se haga más líquida. Muy utilizada en pacientes que tienden a tener la sangre espesa. Entonces, para esos pacientes se los medica, ellos consumen diario, pero así a ciertos pacientes, ¿no? Este tipo de medicamentos también en algunos casos ha salvado a algunas personas cuando están a punto de tener un infarto, ¿ya? ¿Por qué? En el momento de provocar un infarto quiere decir que la presión de la sangre va a ir demasiado fuerte, va a colapsar al corazón y va a detenerlo. Pero el ácido acetil salicílico hace que la sangre se haga más líquida y por ende la presión ya no sea tan fuerte y permita al corazón que haga que las válvulas funcionen de forma adecuada, ¿ya? Entonces, ayuda a ese riesgo también, o también a riesgo de infarto cerebrocardiovascular, también ha ayudado mucho. Ahora, ¿cuál es el efecto secundario de este medicamento? Como todos los medicamentos tienen un efecto secundario, este también lo tiene. Hipersensibilidad, que es alergia, tienen todos los medicamentos esta posibilidad. Y también trastornos gastrointestinales y nefritis. Dentro de los trastornos gastrointestinales, este medicamento, al ser un antiplaquetario, o sea, al hacer la sangre más líquida, si se lo consume demasiado o se lo consume de una forma irresponsable, puede provocar úlceras a nivel del intestino o a nivel del estómago, ¿ya? Entonces, va a provocar sangrados que pueden provocar una hemorragia interna y pueden morir los pacientes con este tipo de medicamentos. Entonces, debemos tener mucho cuidado en ese aspecto. Tenemos aquí la cardioaspirina y la aspirina Advance. Es uno de los ejemplos más comunes. Ay, perdón un ratito. Hasta aquí estamos comprendidos respecto a esto, ¿no? Perdón un ratito que se me cerró esto.
Listo. Entonces, prosigamos. Ya hemos visto lo que es la aspirina. Ahora vamos con los medicamentos que son anílicos. Tiene como principio activo el paracetamol o acetaminofén, que es lo mismo, ya son lo mismo, no tienen nada de diferente, solamente el nombre, pero cumplen la misma función, ya es lo mismo. Entonces, en las farmacias siempre suelen pedir acetaminofén y las personas de la farmacia se perdieron porque ellos solo lo conocieron como paracetamol. Entonces, este tipo de medicamento es lo mismo, ¿ya? Ahora, dentro de los nombres comerciales tenemos algunos como Umbral, Analgan, Termofin, Umbramil. Estos nombres comerciales son los más utilizados. De ahí existen más nombres, pero estos son los más utilizados y los que más se venden a nivel de farmacia. Las dosificaciones tenemos que son una tableta cada 8 horas por 5 días como máximo, ¿ya? Eso lo ve el médico, ¿ya? Si el tratamiento tiene que ser más largo, lo va a extender el doctor. ¿Qué efecto hace el paracetamol? El paracetamol es un antipirético sobre todo y un poco analgésico, ¿ya? El nivel de efecto analgésico es bajo en el paracetamol, pero el efecto antipirético es alto. Casi no ejerce un efecto antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, si un niño se golpeó, si a ustedes les duele la muela, si se golpearon y les duele la rodilla, al tomar paracetamol no va a ejercer un efecto antiinflamatorio, o sea, no va a desinflamar nada. Lo que va a ayudar es un poco a quitar el dolor, porque hace un efecto analgésico, pero antiinflamatorio no lo hace. Ya dentro de los efectos secundarios tenemos irritación a nivel gástrico y en dosis altas, un alto trastorno hepático. Este medicamento parece inofensivo, pero no lo es. Ya la gente lo consume demasiado, pero tiene el efecto secundario que es un daño hepático. La dosis máxima al día de este tipo de medicamentos son 4 gramos, ¿ya? No puede dosificarse más en un solo día. O sea, en 24 horas puede consumir máximo 4 gramos de paracetamol. Si se lo consume más, tiene un riesgo de tener una intoxicación y por lo tanto causar un trastorno a nivel hepático. Tenemos aquí las diferentes presentaciones. Me imagino que para todos deben ser medicamentos muy comunes. ¿Ya? ¿Quién hasta ahorita no se ha tomado una paracetamol? Todo el mundo. Son Todos. medicamentos comunes. ¿Ya? Ahora, vamos específicamente con los AINES. ¿Qué son los AINES? Los AINES son antiinflamatorios no esteroides. Son uno de los grupos de fármacos más prescritos a nivel mundial. Son útiles en el dolor reumático, tanto en enfermedades inflamatorias como degenerativas. Y por su poder analgésico también se usa con frecuencia en enfermedades no reumáticas como la migraña, dolor dental y en general en cualquier proceso que cause dolor. Ahora vamos con la clasificación. Tenemos un principio activo, como es el ibuprofeno. Es uno de los AINES más utilizados a nivel mundial. Dentro de los nombres comerciales, este medicamento tiene full nombres comerciales. Por lo menos en el mercado encontraremos unos 50. Aquí tenemos dos, los más comunes como Buprex Forte y como Dolorgesi. También tenemos como sin dolor o tenemos como nombre genérico, ¿ya? La dosificación es una dosis cada 8 horas. También en un mínimo de 3 días y de ahí sí, dependiendo lo que el médico lo indique, ¿ya? Pero cada 8 horas este tipo de medicamento. Ayuda a controlar la fiebre, ayuda al dolor y ayuda a la inflamación. Ahora, con el ibuprofeno tenemos un efecto secundario que es el más fuerte de todos, es unas molestias gastrointestinales, sobre todo en pacientes que son, que tienen Helicobacter pylori activo. Ya estos pacientes
se suspende este tipo de medicamentos porque no aguantan la irritación estomacal, ¿ya? Porque el ibuprofeno, ese es el efecto secundario de él más importante. Listo, luego tenemos el naproxeno. Naproxeno, como nombres comerciales, tenemos el Apronax, uno de los más comunes, más conocidos, y el Febrax. Ahora, el naproxeno es igual, un antiinflamatorio, igual que el ibuprofeno. El detalle es la forma de dosificarlo. Este se lo utiliza cada 12 horas. Entonces van a ser 2 dosis al día. No pueden ser más. ¿Para qué tipo de inflamaciones? Para dolores musculares. También se lo utiliza mucho para dolores dentales. Cuando el dolor es suave, cuando no es muy molestoso, ¿no? Entonces, para estas dos cosas se lo utiliza, ¿ya? Tenemos el Fluvi. Por favor, no sean malitos el micrófono. Gracias. Ya, tenemos el fluviprofeno. Este es un medicamento que se lo conoce como Ansaid. No hay más en el mercado. Ahorita es el único que existe con este principio activo. Muy utilizado, sobre todo para pacientes que están con procesos de cirugías dentales o con dolores excesivos a nivel dental. Más para ello se utiliza este tipo de medicamentos. También como antiinflamatorio en procesos quirúrgicos que ya se los envía a casa, también lo utilizan para este tipo de procedimientos. La dosificación va a depender de lo que envíe el médico. Una mínima cada 12 horas, perdón, cada 12 horas o unita diaria, una tableta diaria, ¿ya? El ketoprofeno, tenemos un nombre comercial como Biprofenid, también viene como ketoprofeno en genérico. Esta es una cápsula cada 12 horas. Igual son para dolores que ya son un poco más fuertes, cuando hay una ruptura de brazo, cuando hay algún tipo de inflamación fuerte, a un golpe, ya una deslocación de pie. Entonces, para este tipo de dolores o una contracción muscular, para este tipo de dolores sí nos va a servir el ketoprofeno. Su dosificación cada 12 horas. El diclofenaco también tiene full nombres comerciales. Dentro de los más comunes tenemos Voltaren y Verifen, ¿ya? Eso se da una dosis cada 12 horas en un tiempo mínimo de 3 días y un máximo según lo que nos indique el médico. Y tenemos el ketorolaco. El ketorolaco lo utiliza mucho, sobre todo para dolores de cabeza que son intensos. Ya, este tipo de medicamentos tenemos que tener mucho cuidado porque no se lo puede dar sin receta médica. ¿Ya? O al momento de darlo sin receta médica se tiene que dosificar la dosis exacta. No se lo puede dar cada 8 horas, este va cada 24 o el menos tiempo cada 12 horas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este causa, si se lo consume muy frecuentemente, va a causar un daño a nivel de riñón, ya a nivel renal muy grave que puede terminar en diálisis. Es por eso que este medicamento no se lo debe consumir así nomás, ¿ya? Ahora, dentro de este grupo de AINES tenemos efectos secundarios que son comunes. ¿Cuáles son? Hipersensibilidad, que es alergia, malestar gastrointestinal. Todos los AINES van a provocar malestar gastrointestinal, ¿no? Cefalea, vómito, en dosis altas, daño renal y daño hepático. Eso es lo que va a causar este tipo de AINES si no se lo consume de una forma adecuada y de una forma responsable. Sobre todo tiene que enviarlo el médico. Ya recordemos que nosotros como auxiliares de farmacia somos los responsables de dispensar un medicamento, pero en diferentes casos podemos ayudar al paciente de esta forma, pero sabiendo dosis y sabiendo para qué sirve. No podemos darle a un paciente ketorolaco para una fiebre, ¿ya? Eso es un error. O si llega un paciente con golpe, yo qué sé, le cayó una llanta en el pie, es un ejemplo, ¿no? Entonces, existe el error muy grande de combinar 3 a 4 antiinflamatorios de estos.
Es un error grandísimo. Le estamos dando una sobredosis, lo estamos dosificando y lo estamos intoxicando. Entonces, no se puede dar ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, sobre todo en los AINES, no se puede combinar estos tipos de medicamentos, excepto que el doctor lo requiera. ¿Ya? Si el médico lo combina, ya es responsabilidad de él la combinación que realiza. Pero si llega el paciente que le cayó una llanta en el pie, ya es su error y su responsabilidad combinar este tipo de medicamentos. Con un solo medicamento de estos lo podemos ayudar sin ningún tipo de problema. Listo, tenemos aquí, tenemos el Ansaid, el Bupres y el Verifen, uno de los ejemplos más grandes y más importantes de esto. Listo, ¿alguna pregunta hasta aquí tal vez? ¿Ninguna respecto a los AINES? Muy bien. Ahora entonces preguntaré yo. Si llega un paciente con un dolor de garganta, ¿qué le darían ustedes? Tomando en cuenta que no quiere irse al hospital, dice que no, que ahí no lo van a tratar y que llega a la farmacia. Llega por ayuda a la farmacia. Tomando en cuenta que soy un auxiliar de farmacia, que he estudiado, que sé, entonces sé que no lo puedo automedicar, pero le puedo colaborar a ceder su dolor. ¿Qué le aconsejaría yo? ¿Cuál sería el consejo como auxiliar de farmacia al paciente? A ver, Santiago Buri. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo está? Disculpe. Ya, bueno, aquí lo que en realidad les estoy yo recomendando es unas tomas para 3 días, la cual... ¿De cuál le darías? ¿Qué le darías de todo lo que hemos visto? ¿Aspirina, paracetamol o AINES? Recuerda que te dije dolor de garganta. Entonces, si está con dolor, está con irritación, está con inflamación, ¿no? Entonces, cumple estos dos. ¿Qué le aconsejaría a usted? Ibuprofeno sería ibuprofeno de unos 800 miligramos. Ya. Y de pronto combinarlo con algo adicional, como un Resprin H tal vez. ¿Con qué lo combinarías? Con Resprin H. Ya. Sí es un proceso gripal, pero recuerda que tenemos que preguntar. Siempre para poder nosotros ayudar a un paciente, no solamente vamos a ver lo que nos dijo al principio, ¿no? El paciente nos dijo, ¿sabe qué? Me duele la garganta, ayúdenme con eso. Ahora, vamos a analizar la situación del paciente. Como usted dijo, voy a darle un Resprin H. ¿Qué tendría que preguntarle primero para poder saber si le da o no le da un Resprin H? ¿Qué le preguntaría primero? Si de pronto tiene inconvenientes para pasar la saliva, eso. Ya, a ver. ¿Para qué nos sirve el Resprin H según el conocimiento que tú tienes? Bueno, el Resprin H combinándolo con otros medicamentos es para la gripe en realidad. Ya, es un antigripal, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué sí, tenemos en un antigripal? Vamos a tener un antihistamínico que es para el moquito, vamos a tener paracetamol que es para la fiebre y un efecto analgésico y la fenilefrina que son para las molestias generales, ¿no? Entonces, eso tiene un Resprin H. Entonces, lo que yo tendría que primero preguntarle al paciente es si solo es dolor de garganta o síntomas gripales aparte. Ahora, si llega el paciente y dice, no tengo síntomas gripales, sino que el detalle es que estuve
todo el día en el frío, trabajo de albañil, me expuse al frío y me tuve que absorber polvo, ¿no? De diferentes formas. Entonces, no son síntomas gripales, no tiene moco. ¿Sí? ¿Descartas Resfrin H o aún así le das Resfrin H? Bueno, descartaríamos, ¿no? Descartaríamos. Entonces, nos iríamos directo al punto de la irritación de la garganta. Claro. ¿Qué daríamos entonces ahí? ¿Está bien? Un ibuprofeno. Siempre recuerda que el ibuprofeno viene en 3 dosis, 400, 600 y 800. 10%. ¿Ya? Dependiendo qué efecto hace, por ejemplo, muchos pacientes ya la 400 no le hace ningún tipo de efecto, pero hay pacientes que como suelen tomar medicamentos muy rara vez, con una dosis de 400 le ayudas perfectamente, ceden síntomas. Entonces siempre tratando de consultar al paciente. Disculpe, cuando usted toma ibuprofeno, ¿cuál es la dosis que normalmente toma? Entonces el paciente le va a decir, ay no, a mí siempre me da la más fuerte, o a mí, no sé, siempre me saben dar la más suavita. Incluso hasta por los colores ellos seguían, o por las formas. Entonces, siempre tratando de descubrirle al paciente para poder darle, ¿ya? Entonces, esto es aconsejable. Le daríamos ibuprofeno, perfecto, le vamos a dar ibuprofeno por unos 3 días. ¿Cada qué tiempo? Cada 8 horas. Cada 8 horas. ¿Con el estómago vacío o con el estómago lleno? Con el estómago lleno. Perfecto. Siempre en medio de la comida o termina de comer y enseguida se toma la dosis. Porque recuerda que uno de los efectos secundarios más fuertes, ¿cuál es? Sobre todo del ibuprofeno. Las molestias gastrointestinales. Gastrointestinales, ¿ya? Entonces, esa es una forma de ir estudiando al paciente y de poder ayudarle nosotros como auxiliares de farmacia. Como les dije, no somos médicos, ¿ya? No vamos a medicar, no podemos dar una receta, pero tenemos que ayudar al paciente, ¿ya? Recordemos que la farmacia es un negocio de la cual vive una familia o varias familias según las personas que trabajen ahí. Entonces, es un negocio, pero también es una atención a un paciente. Entonces, es por ello que tenemos que saber qué damos y por qué damos. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que estar seguros de lo que se da. No podemos coger y decir al paciente, sabe que mire, yo no soy doctora, así que si quiere que le atienda, tráigame una receta para poderle atender. No, el paciente no vuelve, uno. Y aparte ya te deja unos 5 menos también, ¿no? Por esta forma de responder. Entonces, siempre en las oportunidades que podemos nosotros ayudar al paciente, se lo ayuda. Pero, por ejemplo, un paciente que llegue, yo que sé, una mujer con una hemorragia intensa, jamás vamos a poder medicar en una farmacia. Necesita esa persona ir a emergencias. No podemos nosotros echar la responsabilidad ahí. O un paciente que llegue por una alergia, ya con un shock anafiláctico, totalmente morado, totalmente cianótico, ya en el último suspiro prácticamente, nosotros no podemos darle nada. ¿Ya? Entonces, en esos casos no se puede dar nada, tiene que ir directamente. Pacientes hipertensos, ¿ya? Hay muchos pacientes que llegan, oiga, disculpe, lo que pasa es que parece que se me subió la presión. Deme algo. No pueden darle. Primero porque no sabemos los antecedentes del señor o de la señora. No sabemos qué tipo de medicación le está dando el médico. No sabemos si tomó o no el medicamento que le da el doctor. Entonces, todos esos parámetros se deben analizar y no se deben meter en problemas. Ahí no se deben meter. ¿Sabe qué? Sintiéndolo mucho, necesita ir al médico porque usted necesita ser evaluado por él y él darle la medicación respecto a su caso clínico específicamente. ¿Ya? En esos casos, no. Ya no vayan a ir a la farmacia y decir, no, ella dijo que los atendamos a todos. No, pero tenemos casos que podemos ayudarles. ¿Ya? Podemos ayudarles por lo menos para que avancen a llegar a un hospital. Hay muchos casos así que los podemos ayudar. Entonces, en esos casos, sí. ¿Ya? Por ejemplo, con los AINES, sobre todo con medicamentos que sean suaves, no hay ningún problema en poder colaborarles. El tratamiento mínimo que se puede dar y listo. Si los síntomas persisten, como dice ahí, consulte a su médico. Ahí sí ya toca
consultarle al médico porque no hay otra forma más. ¿Listo? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Todos estamos claros en este tema? Una consulta, mi estimada, ya que estamos tocando el tema. Dígame. A mí me dejaron, ¿no? Pues indicando un poco aquí donde estoy actualmente. Ya. Hay un que se les ha sabido recomendar, ¿no? Ya. Un tratamiento de acitromicina combinado con Alercet para lo que es dolor de garganta y nariz tapada. Ya. Y digamos, esto lo tienen que tomar por 3 días, o sea, una diaria Ya. y con el estómago lleno. Pero Ya. no sé, ahorita que aprovechando, pues ya que ustedes ya Aprovechando la totalmente, situación. sí, Listo. es Muy bien. tan seguro, cierto es, pues, administrarles este tipo de medicamento, porque así tengo yo acá, pues, anotado un poco de tomas que han sabido hacer acá los chicos y entre esas está, pues, la citromicina combinado con el RCD. Listo. A ver, te Ujú. explico. Primero, esa toma es Gracias. mucha responsabilidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una citromicina es un macrólido, es un medicamento o un antibiótico que se lo da específicamente cuando tienen infecciones bacterianas, ¿no? Tenemos que cuidarnos de este medicamento, de hacer resistente a la gente. ¿Por qué? Porque es el único medicamento que es cada 24 horas y son 3 dosis. O sea, es el único tratamiento corto. Lo que comúnmente y erróneamente, se lo digo, hacen las farmacias en la mayoría es hacer las dosificaciones de dólar o $1.50, no sé ni cuánto cuestan, pero esas dosificaciones. ¿Qué le meten ahí? Un antigripal, un antibiótico y un paracetamol o un ibuprofeno. Esa es la famosa toma, que la gente se la toma y al otro día dice, uy, estoy perfecto, me levantó, es científico ese señor de la farmacia porque me hizo el favor de levantar. Obvio que le va a levantar, ¿por qué? Porque le está dando un antigripal, le va a quitar todos los síntomas gripales. Le está dando uno para el dolor, lo va a adormecer, obvio, y le va a hacer un efecto analgésico, le va a quitar los síntomas. El error ahí es el antibiótico. ¿Por qué un antibiótico si ni siquiera sabemos que es una infección bacteriana? Tenemos que primero saber si es una infección bacteriana para poder tratar con un antibiótico. ¿Por qué? Porque a ese paciente que le di la amoxicilina o la ampicilina o como dice acá el joven, la acitromicina en esa dosis, ¿cómo sé yo si lo necesita primero? Y segundo, si no es resistente a este tipo de medicamentos. Es por eso que ahorita a nivel mundial existe la lucha de poder parar y controlar el consumo de antibióticos. ¿Por qué? Porque la gente los consume por todo. Incluso hasta por dolor de garganta se meten acitromicina cuando solo es un proceso inflamatorio, no es ningún tipo de proceso más. O sea, es un proceso simple que con un antiinflamatorio va a pasar, no necesita antibiótico. Por un dolor incluso hasta de cabeza se toma un antibiótico. Entonces, eso es una forma errónea de medicar. Ustedes no pueden hacer eso, es un error totalmente, ¿ya? Ahorita que estamos viendo la clasificación de medicamentos, podemos darnos cuenta que no son caramelos, como se los dije desde el primer día, no son caramelos, los medicamentos tienen un efecto secundario y en lo que son antibióticos sobre todo es un efecto más. Solo pongan el ejemplo, no pongamos ninguna familia, ningún caso externo, póngalo a su mamá, que es creo que lo más sagrado que todo el mundo puede tener, ¿no? Va a una farmacia con una irritación de garganta, yo qué sé, se chupó un helado y le causó una inflamación. Y resulta que la señorita o la persona que esté atendiendo le da una amoxicilina, una citromicina, cualquier tipo de antibiótico. Y ustedes sabiendo, ¿no? Teniendo un poco de conocimientos, obvio los va a enojar, ¿no? Los va a poner histéricos y capaz de irla a
a mandar al carajo a la persona que le dio eso. ¿Por qué? Porque la persona no tiene los conocimientos suficientes para poder decir, no, a esta persona no le voy a dar antibiótico porque no lo necesita. ¿Cuándo necesita un antibiótico? Una persona necesita antibiótico cuando tiene fiebre mayor a 38 grados centígrados y no la puede controlar. Tomó paracetamol, no le quitó. Tomó ibuprofeno, le bajó 2 horas y volvió a subir. Ahí recién podemos analizar de que puede ser un proceso bacteriano y por eso necesita tomar antibiótico, ¿ya? Cuando no se puede controlar la fiebre y cuando los síntomas van avanzando, ¿no? Comenzó con dolor de garganta, ahora ya la siente inflamada, ya no puede hablar y encima la fiebre, ¿ya? Entonces, cuando hay este tipo de síntomas, ahí recién podemos empezar a pensar que es una infección bacteriana. Pero no porque llegó con un dolorcito de garganta suave, ya, pongámosle penicilina, ya pongámosle acitromicina o incluso se van a las cefalosporinas. Son medicamentos, estos tipos de antibióticos van por escala, ¿no? El más suave y luego va subiendo según cómo vaya siendo la resistencia del paciente. Entonces recordemos que al momento de dar un antibiótico es responsabilidad de nosotros también que estamos causando una resistencia a los pacientes, ¿ya? Y siempre, cuando den un medicamento, siempre piensen, ¿qué pasaría si esto le dieran a mi mamá? O sea, si es erróneo y le están dando a una persona, porque esa persona tiene familia y le están causando un mal a ese señor, ¿ya? También existen pacientes que se ponen súper enojados, existen pacientes así. A ese tipo de pacientes, créanme que yo tengo la paciencia de explicarles todo esto, pero a la final me dice, ¿me va a vender o no? Yo ya no puedo hacer nada más. Yo le di mi consejo farmacéutico, yo le di las medidas, o sea, ya es responsabilidad de él si lo hace o no lo hace. Pero así mismo hay mucha gente que es ignorante en este tema, podemos llamarla. Entonces, no lo saben. Y ahí estamos nosotros, para poder educarle a las personas. Mire, señora, no haga esta combinación. Sucede esto. Y mucha gente lo entiende, ¿ya? Créanme que mucha gente ha llegado a la farmacia, muchas gracias, en verdad no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca lo hubiera hecho. Entonces, ese agradecimiento que les dan se siente lindo, ¿ya? Por ello es lo importante, y les vuelvo a recargar, lo importante de estudiar los medicamentos para poder ayudar a un paciente. Santiago, la acitromicina conjunto a un antigripal es errónea, ¿ya? Persona responsable ahí, sí sería bueno sobre todo que la persona responsable técnico, ¿no? Les dé una charla respecto a esto si el dueño es otra persona, entonces, y traten de combinar mejor los medicamentos, ¿ya? Existen unas combinaciones buenas que no va a tener que ir un antibiótico ahí, pero sin embargo son buenas, ejercen un efecto bueno. Entonces sí sería bueno que el representante técnico les colaborara con eso para que puedan aclarar este tipo de dudas. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces con esto acabaríamos la clase de hoy. El día de mañana seguimos con AINES y un poquito más de medicamentos, ¿ya? Entonces conmigo hasta mañana. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Ya, muchas gracias.